¿Qué carajo es la Orden de Ixis? Esta fue una secta de hechiceros que existieron miles de años antes del nacimiento de nuestros protagonistas. Esta fue fundada por Mammoth Mogul, quien tras cambiarse el nombre a Ixis Mogul, se dedicaría a compartir sus conocimientos con otros movianos sensibles a la fuerza del caos, llegando así a levantar un ejército de hechiceros que le ayudarían a conquistar Mobius. La mayoría de la información que nos dan acerca de la Orden en lo que vendría siendo el cómic es muy poca. Es más, la mayoría de esta se encuentra en fuentes externas como la enciclopedia, wikis y podcasts. Así que este video les servirá para comprender de principio a fin qué carajo es esta facción de los Archis. Lo primero a comentar son los poderes que esta gente manejaba. La más común era la manipulación de los elementos naturales: agua, tierra, fuego, aire. No hay una explicación exacta de por qué estas fueron las técnicas principales que Mogul les enseñó, pero tengo una teoría. Como sabemos, miles de años atrás, cientos de esmeraldas del caos verdes cayeron del espacio a Mobius, lo que provocaría la extinción de los mobosaurios y daría inicio a una serie de cambios en el planeta. Mi teoría es que con el tiempo, la energía que emanaban estas esmeraldas comenzó a impregnar la materia a su alrededor, la tierra, el agua y hasta el aire, y su abundancia provocaría que estos pudieran ser manipulados con relativa facilidad, como vimos en el cómic. Es básicamente el mismo principio por el cual Angel Island puede flotar en el cielo. Hay una excepción a la regla, la cual es el elemento fuego, pero ya indagaremos en eso más adelante. Le tengo miedo a las mujeres. Hasta donde se sabe, dentro de la orden existían 3 rangos. Primero estaba Ixis Mogul, que pues era el jefe. Luego estaban los 4 Elites, que vendrían siendo los 4 hechiceros más poderosos en cada elemento por debajo de Mogul. Y por último los soldados rasos. Podemos incluir también a los mutantes, aunque estos más que ser parte de la orden son creación de esta. Además de todos estos, se nos presenta uno de los conceptos más intrigantes de los Archis: las 7 obras maestras Ixis. Durante la guerra entre la orden y los Equidnas de Albion, Mogul dio vida a 7 criaturas capaces de aniquilar mundos enteros, que por alguna razón que no se explica, quedaron como trabajos incompletos. Los únicos ejemplares que se consideran parte de estas criaturas son Chaos y Solaris. Y digo se consideran entre comillas porque se deja bien en claro que su relación con la orden es una simple leyenda. Para no complicarnos, vamos a dar por hecho de que efectivamente Mogul los creó. Si revisamos los juegos, podemos sacar cuenta de cuáles serían los jefes que forman parte de las obras maestras Ixis. Primero tenemos a Chaos. Tengo un short explicando por qué creo que Chaos, el Onix negro y los pequeños Chaos son creaciones de la Orden de Ixis, principalmente porque son seres hechos de agua y energía caos. Luego tenemos a Solaris. Mismo caso, solo que ahora en vez de agua hablamos de fuego que consume el tiempo. No me jodas. Lo mismo con otros jefes como Ifrit o Time Eater. Criaturas recontra fuertes que por X o por Y están incompletas o debilitadas y necesitan de un algo para estar en su máximo poder. En la historia de los Archis encontramos varios personajes que fueron parte de la orden o están relacionados con ella de una u otra forma. Primero tenemos al precursor de todo, Mammoth Mogul, quien fue el que desarrolló la magia que después sería utilizada por los demás miembros de la orden. Luego tenemos a los 4 Elites, de los cuales conoceríamos únicamente a Ixis Vale, la Elite del aire. Esta se encontraba ayudando a Mogul a organizar un ataque en contra de los Equidnas de Albion, y sus restos mortales se encuentran ocultos en una cripta en lo profundo de Soumerca en Windy Valley. Tras la caída de la Orden de Ixis, algunas partes de su doctrina fueron rescatadas, lo cual provocaría la aparición de otra secta conocida como los Tecnomagos. Este fue un grupo de Overlanders que logró mezclar la magia de la Orden de Ixis con otras formas de magia oscura. Estos serían los creadores de la tecnomagia, o sea, controlar máquinas con magia. Este grupo sería perseguido y erradicado por los demás Overlanders, dejando a Regina Ferrum como la última miembro de esta secta. Nuevamente, y tras la caída de la Orden, conoceríamos a 3 hechiceros que consiguieron sobrevivir a la guerra: Agunus, un rinoceronte especializado en el tierra control; Suguna, un camarón que tenía el agua control; y Nuzgao, un murciélago con el aire control. Si la mente no me falla, realmente los 3 podían usar cualquier elemento a excepción del fuego. En lugar de, no sé, sobrevivir, estos 3 cabrones se pusieron a competir a ver quién podía dominar antes el elemento fuego, ya que a diferencia del resto de elementos, para dominar el fuego hace falta participar en una especie de ritual que involucra al sol.
¿Tendrá el universo de Blaze algo que ver con la Orden de Ixis? Esa es una duda que nunca tendrá respuesta. Al final parecería que los tres conseguirían dominar este elemento, pero no solo lograrían eso, sino que revelarían una de las características más perturbadoras de esta facción, pues estos tienen la capacidad de fusionarse unos con otros, dando origen a las llamadas quimeras. Ixis Naugus sería la quimera que nació de la fusión de estos tres hechiceros, contando con todos sus poderes. Este se infiltraría en el reino Acorn e intentaría conquistarlo en múltiples ocasiones. También desarrollaría la magia cristalina, la cual puede proteger a aquellos que son afectados por ella a cambio de perder su voluntad y dársela a Ixis Naugus. Esta puede ser usada tanto para controlar movianos como máquinas, y además puede revertir los efectos de la robotización como pasó con Bunny Rabbit. También desarrollaría la fusión sombría, que es básicamente convertirse en una sombra y desplazarse rápidamente por el suelo como Setsu o los bichos esos de Splatoon. Ixis Naugus tendría un discípulo que sería el último miembro oficial de la orden, Ixis Joffrey. Este era el hijo de un militar del reino Acorn, el cual fue asesinado por los Overlanders. Lleno de odio, Joffrey buscaría una forma de vengar a su padre y conseguiría contactar con Naugus, quien en ese momento se encontraba encerrado en la zona del silencio. Este le enseñaría los principios básicos de la magia Ixis. Durante los eventos de la Genesis Wave, las tres personalidades que conformaban el cuerpo de Naugus intentarían tomar el control de su cuerpo. Esto provocaría un comportamiento errático e impulsivo en él, llevándolo a intentar reconstruir la orden a través de un hechizo de control mental patentado por Mogul, usando los huesos de Ixis Vale en un ritual realizado en un antiguo templo Ixis, el cual estaba ubicado convenientemente debajo de Nueva Mobotrópolis. Este finalmente se fusionaría con Joffrey para intentar de una vez por todas conquistar Mobotrópolis. Regina Ferrum se aliaría con el Imperio Eggman y Mogul renunciaría a la maldad de forma temporal para dedicarse a los negocios y ser un capo de la mafia. Aunque 200 años en el futuro, lo volveríamos a ver aparentemente redimido ayudando a Silver a controlar sus poderes. La Orden de Ixis es uno de mis conceptos favoritos de los Archis. En general siento que todo el tema de la magia está completamente desperdiciado y está chido ver que aquí sí le dieron un poco más de trasfondo. Me hubiera gustado ver más contenido relacionado con las guerras olvidadas, ya que siento que es un periodo poco explorado, pero a su vez abre la puerta para un sinfín de teorías. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video. Como habían visto en la pestaña de comunidad, necesito urgentemente editores. Si les saben o saben de alguien que sepa, no duden en avisarles. Por favor, les doy plata, güey. Y tampoco olviden suscribirse y darle like si les gusta este contenido. Sin más gente, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.